Ahora sí. Bienvenidas, bienvenidos. Soy Ani Molinari en este nuevo espacio. Hoy saltamos al vacío con el libro de Sergi Torres. Saltar al vacío, lo escribió antes que me acompañas, pero como el tiempo y el orden no existe más allá de la linealidad de nuestra mente, hoy saltamos al vacío en este espacio. Vamos a comenzar. Este libro tiene un prefacio de un niño o niña, Edna, de 12 años, y dice así: ayer por la noche mi hermana Hannah tenía miedo de irse a dormir. Decía que en la habitación había un monstruo. Mi madre y yo le dijimos que no tuviera miedo y que le indicase al monstruo que se fuera, que ella no quería que él estuviera en su habitación. Hannah miró hacia el cristal, que tenía la persiana bajada, y le dijo todo aquello que mi madre y yo le habíamos dicho que dijera. También dio unos golpes al cristal. Yo no me di cuenta de que pensaba que su reflejo en el cristal era un monstruo y que de lo único que tenía miedo era de sí misma. Al subir a su cama, no se veía reflejada en el cristal y se dio cuenta de que el monstruo solo era ella misma reflejada. Entonces se rió y dijo: «Solo era yo, no tengo que tener miedo». Y se durmió como si hubiera comido la manzana de Blancanieves. Eso explica que los miedos, el terror que sentimos a ver alguna cosa desagradable, nos lo imaginamos nosotros. Todo es abstracto. Con lágrimas en los ojos me miraba aterrado uno de mis mejores amigos. Posiblemente estaba atravesando el momento más duro de su vida. Tomó aire y me dijo: «Sergi, necesito que alguien me mire sin miedo a lo que me ocurre. Nada de lo que he leído, aprendido, escuchado y enseñado me sirve ahora en este infierno». Este encuentro ocurrió poco antes de recibir la invitación que me hicieron Stefan y Vincent para editar este libro basado en mis charlas. Todo un reto. Sé que nada de lo que vayas a leer en estas páginas te va a resultar útil cuando llegue el momento en el que realmente lo necesites. Así que permíteme que no haga de este libro algo útil. Hagamos de él un mapa que nos muestre la ignorancia que escondemos detrás de nuestras buenas intenciones, que nos acompañe hasta un lugar de paz perfecta situado en ningún lugar, justo detrás de nuestra ignorancia. Soy muy consciente de que no existe nada externo a mí. Un día en el que me encontraba muy presente, emergió de un fondo olvidado, un saber y un mirar que no te mira a ti, sino que nos observa a los dos sabiéndonos uno. Esta conciencia despertada y que mira a través de mi ceguera aún se mueve como una marea. En ocasiones cubre mi orilla y otras las descubre dejando a la vista mis miedos y mis venganzas. Lo único que deseo es pararme, mirar y agradecer en la confianza de que el océano regresa ahora para jugar de nuevo. Sergi Torres. Dos prefacios hermosos, a mi entender. Ahora sí, la introducción. Estamos enfrente de los primeros y últimos pasos de la conciencia Homo sapiens sapiens de nuestra era. En dirección a la conciencia, la unidad y el amor. Una conciencia absoluta que incluye la conciencia Homo sapiens sapiens. Sin embargo,
La conciencia Homo sapiens sapiens no puede incluir la conciencia absoluta. Los seres humanos no somos ni nunca hemos sido seres aislados, separados los unos de los otros ni del resto de la existencia. Estamos plenamente unidos al planeta Júpiter, así como al universo hermano al nuestro, e incluso a los ácaros del brazo de esa chica a la que le tienes manía. Esta unidad existe gracias a que todo lo que hay tiene el mismo origen, la conciencia absoluta. El primer paso hacia la conciencia lo damos cuando asimilamos y comprendemos por completo nuestra conciencia. Esto se realiza viviendo una vida humana totalmente entregada al descubrimiento de lo que son la verdadera honestidad, la verdadera aceptación, tal. Esto conlleva sus vicisitudes, sus inestabilidades mentales y emocionales, llevando al cuerpo a enfermar y a sufrir. Los efectos de este letargo son, entre otros, el miedo, el síndrome de percepción separada, la impotencia personal, el victimismo, la impotencia y la falta de responsabilidad con la propia vida. Todos nuestros pensamientos y emociones son irrelevantes y carentes de valor, pero debido a que son propios, los convertimos en el centro de nuestra vida, dotándolos de una importancia y un poder que llegan a parecernos más poderosos que nosotros mismos. Que nuestros pensamientos y emociones carezcan de relevancia no significa que deben ser menospreciados. Justo lo contrario. Merecen todo nuestro respeto, aceptación y comprensión. Esto es lo que hace que vuelvan a ocupar el lugar que les corresponde en la vida de un ser humano. Todo cuanto ocurre. La gran mayoría creemos que estamos aquí para mejorar el mundo o cambiarlo. Sin embargo, descubrí que yo no había nacido para cambiar nada, sino para amarlo todo. Descubrí que yo no había nacido para cambiar nada, sino para aprender a amarlo todo. Me di cuenta de que a lo largo de la historia de la humanidad, muchos habían venido a cambiar lo que había ocurrido o lo que estaba ocurriendo, en lugar de darle la bienvenida a todo lo que ocurre en este instante por el simple hecho de que ya está ocurriendo. Es mucho más simple para mí la vida desde esa perspectiva. Muchos piensan que eso es hastío, indiferencia o desinterés, pero es justo al revés. Es la actitud activa de estar presente y al servicio de lo que uno debe hacer para aprender a amar lo que ocurre en este mundo. Es la actitud activa de estar presente y al servicio de lo que uno debe hacer para aprender. Un viaje constante no implica un futuro, sino un presente. Es decir, que estamos siempre transformándonos en nuestro presente. Y eso es una continua oportunidad de descubrir lo simple, porque siempre estamos en el presente. En los últimos tiempos han aparecido muchas corrientes, lo que llamamos nueva era, nueva conciencia, cambio de paradigma. Desde tu perspectiva, Sergi, ¿a dónde crees que nos dirigimos con todo este gran cambio que estamos viviendo? Corremos el riesgo de pensar que estamos yendo hacia algún lado distinto a este, de creernos que estamos evolucionando o avanzando, cuando en realidad no se puede avanzar hacia ningún lado. Este es uno de los retos que tiene la humanidad en estos momentos, darse cuenta de que uno no puede mejorar, pero sí puede despertar. Cuando estás durmiendo en la cama, tienes una pesadilla y te despiertas. No has mejorado el sueño con ello, simplemente te has despertado. Lo que vemos que está ocurriendo es que la mente humana está despertando, pero muchas personas duermen o alimentan su dormir con esa sensación de estar evolucionando.
parte inconsciente que está dormida, porque en esa parte inconsciente ya está contenido todo. Si usamos nuestro tiempo para convertirnos en personas más espirituales, más maduras, o para llegar a gestionar mejor nuestras emociones, no estaremos más que cambiando el color de la misma pared de siempre. Cuando hay todo un terreno por descubrir de mí mismo, no pierdo el tiempo en mejorarme. No pretendo ser buena persona. Solo quiero saber quién soy. ¿El alivio llega con el amor? Me pregunto qué es el alivio, porque hemos confundido alivio con dejar de sufrir. Y en realidad, el amor no evita el sufrimiento, sino que lo incluye. El maestro Zen Thich Nhat Hanh enseña que debemos generar conciencia de presente, conciencia de plenitud, conciencia de amor, para que cuando sintamos rabia, nuestra conciencia de amor pueda abrazarla y transformarla. Si por alivio entendemos abrazar el sufrimiento, entonces sí, con el amor llega el alivio. Si en cambio alivio significa evitar sufrimiento, entonces no, con el amor no llega el alivio. Más bien al contrario, el amor expone a la luz el sufrimiento que escondemos, intensificándolo para que lo podamos ver, amar y sanar. ¿Cómo van? Son todas así. ¿Sigo? ¿Alguien quiere hacer algún comentario? ¿O hacemos los comentarios después al final? Como ustedes gusten. Después al final, ya. Me resulta difícil compaginar los momentos de paz con el mundo que me rodea, dice la periodista. ¿Cómo puedo creer en algo tan maravilloso cuando hay gente que está muriendo de hambre o que está recibiendo injusticias y maltratos? ¿Cómo casar esos dos mundos? Denme un segundo. ¿Me escuchan bien, verdad? ¿Sí? Ah, perfecto. Norma, ¿me quieres decir algo? ¿No? Ya. A veces sucede, dice Sergi, que cuando nos sentimos atraídos por lo espiritual, empezamos a profundizar en ello y percibimos dos mundos. Cuando la conciencia despierta en nosotros, la sensación de estar separado del resto desaparece o se diluye y nos damos cuenta de que somos aquello que vemos en las noticias. En ese momento podemos empezar a descubrir esos espacios inconscientes donde aún estamos matando a otros o muriendo de hambre. Esto es muy intenso de ver, incluso puede ser duro. Al mismo tiempo disponemos de la oportunidad de mirarlo de nuevo, pero esta vez desde la perspectiva de la paz. Es decir, que podemos traducir en paz todo lo que vemos. La paz nos muestra un rango de percepción mucho más amplio que cuando veíamos que eran los otros los que asesinaban, los que morían de hambre, y nosotros no. Es un cambio profundo de conciencia. ¿Y cómo haces ese cambio de conciencia, ese clic interior? Ese cambio de conciencia no lo podemos hacer nosotros. Nuestra forma de pensar no tiene la capacidad de hacerse. ¿Hola? Ah, vuelvo a leerlo, sí, porque en mi pantalla se quedó congelada. ¿Y cómo haces ese cambio de conciencia, ese clic interior? Ese cambio de conciencia no lo podemos hacer nosotros. Nuestra forma de pensar no tiene la capacidad de hacerse ese clic a sí misma. Lo que sí podemos hacer es dirigirnos hacia ese clic o enfocarnos en él.
¿Cómo? Aceptando cualquier emoción que podamos sentir, ya que cuando vemos un asesinato en la televisión, habitualmente sentimos rabia, rechazamos el asesinato y lo que estamos sintiendo. La propuesta para aproximarnos a ese clic es simple: pararnos ahí y observar qué sentimos. Empezar a descubrir cómo aceptar aquello que estamos sintiendo justo en ese momento, sin ninguna pretensión de ver luces de colores ni amor celestial. Puse mal la estufita y me estaba saliendo aire frío, me estaba congelando. ¿Es como separar lo que eres tú de lo que tú piensas? ¿Es como convertirte en el observador? Eso es. Y para poder observarlo, necesitamos acercarnos en vez de rechazarlo. Me encanta esta frase. Y para poder observarlo, necesitamos acercarnos en vez de rechazarlo. ¿Cuál es la función del ego? ¿Crees que es una herramienta más en nuestro camino interior? Ahí está lo que decía Mónica al principio del yo soy, ¿no? De mi estructura. Para mí, el ego es una herramienta. Lo que ocurre es que la usamos para aislarnos y protegernos, para escondernos detrás de él, para que él sea quien piensa y percibe en lugar de hacerlo nosotros de forma responsable. En realidad, la única gran enseñanza que nos aporta el ego es que él no es necesario ni útil. Para conocer esto, tenemos que tener ego y abrirnos a vivir, a aceptar y a amar al ego para descubrir que no es necesario. Hay una cruzada espiritual en contra del ego. Muchas personas nos quejamos del ego sin darnos cuenta de que el ego es quien genera la queja. Es una forma de darse importancia personal y captar la atención de la conciencia a través de esos pensamientos. Dicho de otra forma, rechazamos a nuestro ego a través de nuestro ego para así centrar nuestra atención en él y poder alimentarlo. Aquí podemos ver con qué son necesarias, por qué son necesarias la honestidad y la aceptación. Cuando aceptamos al ego, no lo hacemos desde nuestro ego, porque éste carece de la capacidad de aceptación, solo rechaza. Es por ello que se rechaza a sí mismo. Hoy en día se habla mucho de la ascensión planetaria. Incluso se habla de que va a haber una Tierra paralela, el fin de la tercera dimensión. ¿Qué opinas de esto? Bueno, ahora, este está escrito en el 2017, pero ahora se habla de pasar a quinta dimensión. Dice Sergi, no tengo una opinión sobre ello. Solo me interesa saber dónde estoy ahora y qué percibo en este momento. El resto no me resulta interesante. Solo quiero saber si cuando me relaciono con todo lo que percibo estoy amándolo o temiéndolo. En el caso de que se ascendiera de dimensión o hubiera una Tierra paralela, eso respondería a un proceso de magnitud universal que no estoy en disposición de comprender mientras no esté despierto a esa magnitud universal. Y no lo estaré tampoco mientras no acepte lo que siento ahora respecto a la subida del precio del agua. Hay mucha gente que está buscando su misión. Claro, dice Sergi. Yo también estuve buscando durante mucho tiempo mi misión. Tenía una sensación profunda, muy intensa, de que había venido a este mundo a hacer algo. Y estuve durante muchos años buscándola, hasta que me di cuenta de que mi función en la vida era aprender a amar incondicionalmente. Y eso empieza de nuevo por uno mismo y por este instante.
Mi función en la vida es darle la bienvenida a este instante tal como es. ¿Cuál fue la chispa que te hizo ver que la vida era otra cosa distinta a lo que habías creído hasta entonces? El sufrimiento fue mi chispa, el punto de máxima imposibilidad. Hubo un día en que terminé poniéndome de rodillas en el suelo, golpeando con los puños cerrados y llorando debido a una situación muy estúpida que me había ocurrido, pero que había detonado en mí un sufrimiento insoportable. Lo único que quería en ese instante era desaparecer y terminar con mi vida porque ésta acababa de perder su sentido. Ahí hubo una petición muy profunda por mi parte que no sabría poner en palabras. Justo ahí empezó a transformarse todo y a aparecer una nueva perspectiva. ¿Aparece lo que necesitas y no lo que quieres? Sí, porque siempre había estado buscando aquello que creía que me iba a hacer bien, incluso espiritualmente, y estaba totalmente equivocado. Al final de mi búsqueda terminé en el fondo de un pozo en el que yo escondía el sufrimiento más profundo y esencial, el de no saber quién era ni por qué estaba vivo. Tocar ese punto fue lo que encendió la chispa. Ese punto es el que casi nadie quiere tocar. Esa es la gran oportunidad que nos brindan las emociones porque son la puerta a esa parte de nosotros mismos que no queremos ver. ¿Cómo lo estaba tratando de llenar con todas estas cosas artificiales que en realidad nunca cubrían un espacio de sufrimiento? Nunca cubrían ese espacio de sufrimiento. Acá salta con una pregunta diferente. Le dice ella, ¿qué es la abundancia? Bueno, diferente entre comillas. La abundancia es nuestra capacidad de reconocernos plenos, de saber que no necesitamos absolutamente nada más que lo que tenemos en este momento. Cuando nos damos cuenta de que somos conscientes de nosotros mismos, entonces sabemos que lo máximo que podemos albergar es nuestra propia conciencia. Lo que ocurre es que como no valoramos esto, ponemos el valor en otras cosas. Abundancia para nosotros es tener mucho de aquello que creemos que necesitamos, pero en realidad es justo al revés. Al estar plenos en nuestra propia experiencia, nos sabemos abundantes, lo que significa también saber usar de forma consciente aquello que tenemos. Vivir esta abundancia espiritual no requiere ir desnudo por la calle ni huir del dinero. Hay mucha gente que vive en la escasez, sobre todo entre quienes se dedican a la espiritualidad, porque hay un conflicto entre cobrar, no cobrar, aceptar donaciones, no aceptarlas. En una ocasión, ante más de 200 personas, pregunté cuántas de ellas quería recibir 1.000.000 de euros. Creo recordar que 4 personas levantaron la mano. Luego pregunté cuántas personas querrían dar 1.000.000 de euros a proyectos que ayudasen a personas necesitadas. Casi todas las 200 personas levantaron la mano. Sin embargo, de todas ellas habrían podido donas. Pregunté cuántas de ellas querían recibir 1.000.000 de euros. Creo recordar que 4 personas levantaron la mano. Luego pregunté cuántas personas querrían dar 1.000.000 de euros a proyectos que ayudasen a personas necesitadas. Casi todas las 200 personas levantaron la mano. Sin embargo, de todas ellas, solo las 4 que habían levantado la mano anteriormente habrían podido darlo. Pensar que recibir dinero nos hace malos y darlo nos hace buenos es estúpido. El dinero no tiene el poder de definirnos.
Nosotros somos sus creadores, lo hemos inventado. Por tanto, carece de la capacidad de definir si una persona es buena o mala. Hay gente que me pregunta si cobrar desvirtúa este tipo de enseñanzas. Yo no sé si se tiene que cobrar o no. Cada una es una experiencia muy particular, pero sí sé que el dinero no tiene la capacidad de desvirtuar nada. En realidad, desvirtuamos la enseñanza cuando creemos que el dinero tiene ese poder sobre ella. Podríamos aprender a vivir como niños. Ellos no tienen problemas con el dinero. ¿Crees que el lenguaje es un límite para nuestro despertar? No lo es. Sin embargo, nosotros hemos hecho de nuestro lenguaje un límite. Nada impide nuestro despertar en sí mismo a menos que nosotros le demos ese valor. Desde nuestra perspectiva humana, por ejemplo, no existe ninguna palabra válida. ¿Cómo salir de esa espiral de negatividad? Tenemos la tendencia a creer que estamos atrayendo sucesos negativos y eso genera mucha culpa. En realidad, no estamos atrayendo nada. Vivimos dentro de un diseño en el que estamos destinados a ser felices. Esas situaciones que creemos negativas suceden para que podamos descubrir la felicidad interna que existe en ellas. Un drama no es una putada de la vida, sino un gesto amoroso que se ofrece para mostrarnos de lo que habíamos creído que era la felicidad, en realidad no lo era. Las situaciones de conflicto nos conducen hacia algo mucho más profundo, el origen de la felicidad. Entonces, ¿esa espiral termina alguna vez? Se termina, pero esta pregunta no tiene sentido. El sentido es andar. Da igual cuánto tiempo va a durar esto. Llega un momento en el que nuestra voluntad de llegar es lo suficientemente consciente y poderosa como para que el único deseo sea andar. Nos da igual cuánto falta, ya que nos ponemos a disfrutar del viaje. Cada conflicto esconde una belleza increíble, la de descubrir que ese conflicto no tenía el poder de hacernos sufrir. Este descubrimiento no tiene precio. No lo vemos así porque evitamos los conflictos. Por eso, luego regresan otros para que los podamos aprender, y si los esquivamos, vienen otros. Nuestra vida nos ofrece conflicto tras conflicto para que podamos aprender que el conflicto no es conflictivo, sino que es un mecanismo de enseñanza para descubrir esa paz interna. Ayer estaba dando una charla a un grupo de personas y les preguntaba cómo vivirían su vida si supieran que al final de la vida hay paz y felicidad. ¿Cuál sería su disposición al vivir la vida y sus conflictos sabiendo su final feliz? Todo el mundo respondió que vivirían en paz. Cuando descubrimos que el sentido de la vida es aprender a ser felices, entonces nos relajamos y empezamos a vivir con confianza, paz y felicidad, incluso durante los conflictos. Sergi, ¿cómo ves la vida? Un día, paseando por el bosque, me apeteció sentarme debajo de un árbol. De repente, sentí la paz que provenía de su conexión con la vida. Su existencia era agradecimiento pleno hacia la vida. En contraste, vi que yo no sentía eso por mi vida, porque pensaba que ella no me amaba, que me había estado poniendo situaciones que no quería, que me había estado castigando. Y también descubrí que nada de eso era verdad. Todo lo que pensaba era solo producto de cómo yo había vivido esas situaciones pasadas y de cómo las había interpretado. Me di cuenta de que yo no había vivido mi vida,
sino que había estado viviendo mis pensamientos acerca de lo que creía que era la vida. Vi que eso era el origen de mi sufrimiento. Al soltar mis interpretaciones, pude sentir cuánto me amaba la vida. Descubrí que su respeto hacia mí era tanto que incluso me había permitido rechazarla y culparla a ella de cómo me sentía yo. La vida me mostró que la visión que ella tiene de sí misma es pura felicidad, pura perfección. Ahí decidí rendir mi perspectiva acerca de la vida y unirme a su visión, un festejo inconmensurable de agradecimiento a este instante presente, ya que es solo en este instante que la vida tiene lugar. Primer capítulo terminado. Voy a dejar de grabar por si alguien nos quedamos unos minutitos conversando, a ver qué les pareció,